Buenos días. Comparecemos ante ustedes el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el consejero de Hacienda, el expresidente de la Cámara de Comercio y actual responsable de la feria, la directora general, la notaria, el presidente del Centro Aragonés de Barcelona, representantes de la Junta Directiva del mismo. Y lo hacemos para proceder a un acto que para mí reviste mucha importancia. Es importante el Centro Aragonés de Barcelona, es importante, lo será siempre, lo ha sido en el pasado y lo será en el futuro, la relación entre Aragón y la ciudad de Barcelona. Ha sido importante la trayectoria de este centro a lo largo de la historia, trayectoria brillante, exitosa, y ha de serlo también en el futuro. Por eso les decía que el acto reviste mucha enjundia y además a mí me produce mucha satisfacción. Han sido ni siquiera meses, han sido años los que el presidente del centro ha estado en contacto con nosotros. Quiero creer que en ocasiones próximo a la desesperación, porque las respuestas no eran acordes a la urgencia que él nos planteaba en cuanto a nuestra actuación. Toda vez que el centro, el edificio del centro, un edificio magnífico que tiene más de 100 años de historia, lleva unos cuantos años experimentando un deterioro de estructuras, un deterioro en los tejados que requiere inversiones cuantiosas, y el centro, con sus propios recursos, desde hace años es incapaz de hacer frente a las necesarias inversiones y a las necesarias reparaciones. Era absolutamente imprescindible y urgente que el Gobierno de Aragón se involucrara y que el Gobierno de Aragón, junto con los responsables del centro, se hiciera cargo de una nueva etapa que comienza desde ahora mismo, en el que, de la misma forma que ha cambiado la sociedad, que ha cambiado el país, que ha cambiado la organización territorial con la implantación del Estado autonómico, con la entrada en funcionamiento del Estatuto de Autonomía y de todo lo que lleva consigo. De la misma forma que ha cambiado el país, ha de cambiar también la manera de usar, la manera de sacarle provecho a ese espacio. Durante décadas el centro fue fundamentalmente el lugar en el que se reunían los aragoneses. Saben ustedes que Barcelona ha sido, y me atrevo a decir que todavía lo es, la segunda ciudad de Aragón, si nos atenemos al número de aragoneses residentes en la misma. Se desarrollaba, por tanto, una intensa actividad social, se celebraba el Pilar. La casa tiene una magnífica biblioteca con 17.000 volúmenes, con muchísimas publicaciones. Cualquier bibliófilo, cualquier amante de la cultura aragonesa visita esa biblioteca y se regodea de placer, se regodea de orgullo, se regodea de satisfacción. Pero los hábitos han cambiado. Progresivamente las nuevas generaciones han abandonado los hábitos, los usos que tradicionalmente se daba a estas casas, a estos centros regionales, lo cual no quiere decir que no tenga sentido la existencia de ese centro regional y que no tenga mucho fundamento y mucho sentido, en definitiva, mantenerlo. Y eso es lo que hemos pretendido con la adquisición, la donación por parte del Centro Aragonés del edificio, que es a lo que vamos a proceder ahora mediante la correspondiente firma ante la notaria, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años. La relación es de fraternidad, como puede ser de otra forma, de solidaridad absoluta entre el centro y el Gobierno de Aragón. Dentro del acuerdo que se va a firmar,
el uso del teatro y los rendimientos que el arrendamiento del teatro produzca. No sé si saben ustedes que existe un magnífico teatro, el Teatro Goya, por donde pasaron nada más y nada menos que Carlos Gardel y otras figuras preeminentes de la época, donde estrenó Azaña una obra de teatro, etcétera, etcétera. Ese teatro, el Teatro Goya, que en este momento está en uso, lo explota una compañía, va a seguir exactamente en el mismo régimen, el usufructo lo va a tener el centro y con el rendimiento de ese usufructo vendrá a sufragar los gastos que como tal centro desarrolla. Y por parte del Gobierno de Aragón, junto con la Cámara de Comercio, que ha ayudado siempre mucho en todo este proceso, y junto con la sociedad aragonesa en general, vamos a darle un giro sustancial a lo que ha sido el centro a lo largo de estos más de 100 años de historia. La realidad actual, ni económica ni cultural, no tiene nada que ver con aquella. Cuando el centro nace, cuando el centro se levanta y empieza a desarrollar su actividad, Aragón es una sociedad eminentemente rural, una sociedad agrícola con un desarrollo cultural fundamentalmente modesto, fundamentalmente mediocre. Cataluña es la vanguardia económica, la vanguardia cultural de España. Y en este momento, merced al Estado autonómico, merced a la puesta en marcha del autogobierno, desde Aragón ya no se mira a Cataluña ni a nadie con esa especie de sentimiento de inferioridad que se tenía entonces. El autogobierno nos ha sentado bien a los aragoneses, hemos desplegado nuestras energías. Hoy la economía aragonesa es una economía industrial, una economía diversificada, una economía potentísima en muchos sectores, que tiene una relación con la economía catalana intensísima, pero ya no solo unidireccional, en el sentido de que Cataluña utilizaba los recursos aragoneses para su desarrollo, sino que en este momento la relación económica entre Aragón y Cataluña es bidireccional. Hay aragoneses que invierten en Cataluña, catalanes que invierten en Aragón. Eso da lugar a una relación muy fecunda en el terreno económico, que espero que poco a poco sirva para limar las asperezas que, como todos ustedes saben, en el terreno político. Y desde luego Aragón en este momento es una comunidad autónoma que en el terreno de la cultura, en el terreno de la creación, en el terreno de la investigación empieza a codarse con las mejores del país. Y desde luego la interrelación cultural y económica entre las dos comunidades necesita instrumentos que la fomenten y que la amparen. Y a eso es algo que nosotros aspiramos con el Centro Aragonés de Barcelona, a que sea escaparate de las potencialidades económicas y culturales aragonesas, ya que sea lugar, espacio de encuentro entre Cataluña y Aragón en todos los aspectos. Ese es el espíritu que ha presidido las negociaciones llevadas a cabo por el consejero de Hacienda, siempre muy apoyado por Manuel Teruel, por la directora general. Ese ha sido el espíritu con el que ha trabajado el vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, responsable de todo lo que tiene que ver con los aragoneses en el exterior, con las casas regionales de Aragón por toda España, incluso en otros lugares. Al fin y al cabo es un mandato estatutario explícito, la de cuidar la presencia de los aragoneses en el exterior, y ese es el espíritu que ha de seguir presidiendo esta relación. No me queda sino agradecer sinceramente a esta Junta el trabajo de todas sus antecesoras. Nunca agradecerá Aragón bastante a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que han estado al frente del Centro Aragonés de Barcelona desde aquel lejano principio del siglo, cuando se levantó ese magnífico edificio, y desde luego agradecerles a ellos su paciencia, en primer lugar pidiendo disculpas porque en fin, esto a lo mejor tenía que haberse producido antes, pero en fin, existe ese refrán español de que nunca es tarde si la dicha es buena, y aquí estamos en esta fría mañana del mes de enero del año 2023 procediendo a firmar el correspondiente documento bajo la supervisión de la notaria. Hay una consignación presupuestaria ya en los presupuestos de este año, creo que de 1,5 millones de euros. Este mismo año, si no me equivoco, han de empezar las obras de rehabilitación que son, en fin, yo he estado un par de veces viendo el centro
y desde luego está peor que cuando yo lo visitaba en mis tiempos de estudiante en Barcelona, pero no tengan ninguna duda, queridos amigos, que dentro de poco tiempo el centro recuperará su esplendor. Dudo que se sigan haciendo bailes los domingos, como se hacía tradicionalmente, pero celebraremos el Pilar, la biblioteca seguirá enriqueciéndose, la biblioteca será una referencia de cultura aragonesa y esa relación que queremos que cada día sea más fecunda, más cordial y más fructífera entre Aragón y Cataluña tendrá un punto de apoyo básico que será el centro. Y creo que procede que firmemos, ¿no? Perdón, la señora tiene la firma y tiene por cierto, la responsabilidad de hacer la intervención más importante de esta mañana aquí. Cede gratuitamente la finca descrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, incluye su representante, la Central de Alquiler, libre de cargas y arrendamientos. La parte adquirente tiene conocimiento de la situación física y jurídica de la finca y en especial del uso que se está dando a parte del edificio de 2.500 metros para dedicarlo al teatro. Está cedida la explotación a Serveis Semiescolla Sociedad Civil. El compromiso de la Comunidad de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a mantener el edificio como sede del Centro Aragonés de Barcelona, Casa de Aragón, y además de ser referente para los aragoneses que residen allí, servirá para el impulso y promoción de actividades culturales, sociales o económicas que desde instancias aragonesas se quieran presentar en Barcelona, continuando la labor que desde 1909 ha desarrollado el Centro Aragonés para dar máxima visibilidad a todo lo relacionado con Aragón en una de las principales ciudades europeas, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los lazos que históricamente han unido a Aragón y Cataluña. Bien, los se aceptan la prestación de reservas. ¿De acuerdo?
Jesús. No, lo haremos después. Vale. Señor presidente, señor vicepresidente, apreciado consejero, Manolo, Marta, amigas y amigos, gracias a todos. Lo cierto es que hoy es un día de mucha alegría para la comunidad del Centro Aragonés de Barcelona, muchísima alegría. Y esta comunidad la forman los socios, por supuesto, pero la forma la Junta, la forman multitud de aragoneses en Cataluña y muchísimos simpatizantes catalanes o de otros sitios que tenemos allí. Pero a partir de hoy la forma Aragón entero. Hoy no podemos olvidar, sin duda, el mayor tesoro que tenemos, esta comunidad, y que no es otro que la propia historia del centro. Es una historia de ambición, de solidaridad, de generosidad, de emprendimiento y de amor a la cultura, de amor a la propia cultura y de arraigo a la tierra de donde uno viene. No cabe duda que a partir de hoy, como quería Carbonell, por ejemplo, Aragón tiene una puerta abierta al mar. Sería hora, sin duda, de dar las gracias, como ha dicho el presidente, a muchísimos que nos han antecedido y que han hecho esto posible. Habría que dar las gracias a muchas instituciones, a muchas personas, y creo que nos pasaría como un poco pasan los Goyas, ¿no?, que se cae en la exageración de dar tantas gracias. Y, como decía Gracián, la exageración a menudo nos suele mostrar nuestra falta de conocimiento o del propio gusto. Así que gracias a todos. Hemos, pues, de ponernos manos a la obra, unas obras ineludibles, como decía el presidente, unas obras que nos han de llevar a un proyecto que acoja y muestre pues nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras empresas, nuestra tecnología, la gastronomía, el turismo, en una palabra, el nuevo Aragón del siglo XXI. Y eso creo que desde Barcelona tenemos la oportunidad de hacerlo a todo el mundo. Durante todos estos años, sin duda, muchas veces con la Junta nos hemos acordado de aquellos versos de la Bordeta con otro contenido metafórico, pero que decían qué larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda. Y yo creo que ahora, entre todos, con la disposición de todos, con el ánimo, con ver el nuevo proyecto en marcha, entre todos hemos de ser capaces de empujar, acelerar y propiciar que el centro se abra cuanto antes. Hemos de ser capaces de saltar todos esos obstáculos burocráticos y demás. Yo les tengo que confesar que últimamente, y me ha pasado bastantes veces, cuando he intentado explicar a socios cuál era el momento, cuáles eran la situación en la que estábamos, cuando intentábamos administrar paciencia y decir que lo burocrático es así, muchos de ellos en un momento dado me han dicho: ojalá lo vean vida. Muchas gracias. Bien, siguiendo la norma imperante en esta casa en relación con ustedes y con la rueda de prensa que celebramos aquí, es el turno de las preguntas que tengan que ver con lo que hoy nos reúne, que es un asunto bien importante y que magníficamente ha explicado el presidente del centro. Y diríjansela al presidente del centro, al Gobierno, a quien estimen oportuno. Hola, buenas tardes. Me da igual quién de los dos conteste. Hablaba de que para este año va a haber 1,5 millones de euros para invertir en las obras de rehabilitación. ¿A cuánto van a extender finalmente, si lo tienen ya contabilizado? Y hablaban de algunas de las líneas en que va a consistir el proyecto, pero no sé si nos podrían definir si va a ser un lugar tipo coworking, si va a haber restaurantes, si lo tienen ya definido en el proyecto.
me temo y digo bien que costará más de 1,5 millones la rehabilitación, la restauración completa del centro. Vamos a empezar con ese 1,5 millones, definiendo bien el proyecto, definiendo todo lo que hay que hacer, y simultáneamente continuaremos con las ideas que hemos ido acumulando en los últimos tiempos de a qué dedicarlo después, o a qué dedicarlo conforme vaya habiendo espacios, conforme vaya habiendo lugares perfectamente habilitados para su uso. Desde luego, insisto otra vez, la Cámara de Comercio es un aliado absolutamente fundamental del Gobierno para esa puesta en funcionamiento que, como decía el presidente, va a tener mucho que ver con la cultura y va a tener mucho que ver con la economía. En este momento son muchas las relaciones económicas, insisto, existentes entre Aragón y Cataluña. Nos interesa mucho desde el punto de vista económico ir a Cataluña a explicar proyectos, a exhibir potencialidades. Barcelona sigue siendo una ciudad de primera división a nivel europeo, a nivel mundial, en la que los aragoneses nos encontramos como en nuestra propia casa, y a eso le tenemos que sacar el máximo rendimiento. A esa oportunidad la tenemos que exprimir como un limo, en el mejor sentido de la palabra, para actualizar en el siglo XXI lo que los fundadores del centro les pasó por la cabeza cuando levantaron este edificio. Es decir, no podemos ser más precisos en la respuesta, simplemente que ya es el Gobierno de Aragón el que tiene que tomar en sus manos las obras de rehabilitación. Ya es indemorable la actuación en asegurar el edificio, en eliminar elementos que necesariamente hay que eliminar, aditamentos que se pusieron en algunos momentos de la historia y que ahora hay que eliminarlos, uralitas, etcétera, etcétera, y poco a poco ir avanzando en la definición del proyecto y en su puesta en marcha. Desde luego, no me gustaría que pasara este año 2023 sin que ya en el centro no solo se hubieran hecho obras, que se habrán hecho, sino que además algunos de los nuevos usos ya fueran perfectamente disfrutables, ya fueran visibles y ya surtieran el rendimiento que todos esperamos. Sí, buenos días. A mí me gustaría saber de cuánto tiempo de obras hablamos. ¿Hablamos de 1 año, de 2, de 5 años? Y luego también si esto puede contribuir a mejorar las relaciones institucionales entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat. Las relaciones institucionales tenemos que procurar por todos los medios mejorarlas, el Gobierno de Aragón y la Generalitat, pero como he dicho antes, todo contribuye. Aquí en Zaragoza, hace más de 1 año tuvo lugar una cumbre de organizaciones empresariales acompañados todos y cada uno de los empresarios por sus respectivos responsables autonómicos, una cumbre de la antigua Corona de Aragón. Cuando estuvieron aquí los empresarios catalanes y una representante de la Generalitat, yo me congratulé, me celebré profundamente que se celebrara este encuentro, porque era para hablar de economía. Se ha demostrado que hablar de economía es más fácil que hablar de política, pero es evidente que si se avanza en el terreno de la economía, si se consiguen y se refuerzan acuerdos económicos, si se avanza en el terreno de la cultura, al final el entendimiento político es mucho más fácil. O se lo digo de otra forma, si en todos los aspectos existe una buena vecindad entre las dos comunidades autónomas, que no exista en el ámbito político nos deja muy en evidencia a los políticos. Y en cuanto a los plazos y demás, no sé si se puede precisar los plazos. Me dicen que la consolidación del edificio este año. Muchas gracias. Enhorabuena. No, que tú no sabes lo que es la administración. Seguro que no está la pasada. No puedo. Muchas gracias a vosotras. Ponte ahí, presidente, ponte ahí con ellos. Carlos, ven un momento. Carlos, llámalo. Ven aquí, Marta.
Con perdón. La Marta también, pero no. Ah, sí, mejor. ¿Eh? Bueno, ya veo que no yo soy el oscuro objeto del deseo de ninguno de ustedes esta mañana. A su vicepresidente, teniendo en cuenta que la mayoría de la subejecutiva ha hecho un escrito en contra de su posición respecto a la sentencia que anuló el Congreso, y si cree que el vicepresidente debería destituir a las personas que forman parte de su equipo en el Gobierno que han firmado ese escrito. He dicho antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo, que en una democracia sana, en una democracia desarrollada sobre buenos hábitos, entre los que hay que incluir siempre el respeto, una fuerza política no debe entrometerse en los asuntos internos de otra fuerza política y mucho menos tratar de influir en la marcha en el Gobierno en la dirección de esa fuerza política. Creo que en Aragón se están produciendo acontecimientos, se están produciendo perversiones de la democracia en ese sentido de intromisión de un partido en la vida interna de otros partidos que me parecen francamente contraproducentes con la salud democrática de cualquier comunidad, máxime en una comunidad como la de Aragón, donde tan proclives y tan propicios somos a los pactos, al diálogo y al entendimiento. Por tanto, no responderé a buena parte de sus preguntas. No voy a opinar sobre lo que tiene que hacer el vicepresidente en su condición de presidente del PAR. Sí le puedo decir, primero, que su desempeño en el Gobierno
tanto en sus labores como vicepresidente como en las que tienen que ver con la industria, el comercio y el turismo, son impecables. Yo estoy muy satisfecho, estoy muy orgulloso del cuatripartito y estoy francamente orgulloso de la función del espacio que le ocupa el señor Aliaga. Si estos 4 años estoy convencido de que se van a saldar con éxito desde el punto de vista de la moderación, de la estabilidad social, de la estabilidad política, de la ganancia continua de prestigio de Aragón en el resto del país, desde luego una parte importantísima del mérito cabe atribuírselo sin ningún tipo de dudas al señor Aliaga. Y como reflexión general le diré que de todo lo que está pasando en este momento en la política aragonesa me preocupa mucho que dos fuerzas políticas llamadas a moderar el funcionamiento de las instituciones, a asegurar la gobernabilidad centrada, la gobernabilidad sensata. En definitiva, dos fuerzas políticas llamadas a hacer posible que Aragón se produzca en los términos en los que se ha producido en los últimos años, como es Ciudadanos y como es el PAR, en este momento atraviesen por dificultades. Y no me duele en prendas en manifestar, lo he hecho en otras ocasiones, mi deseo ferviente de que las dos, de que tanto Ciudadanos como el PAR resuelvan sus problemas y no dejen de ser actores importantes en la política aragonesa, por su bien, evidentemente, pero sobre todo por el bien de la propia política aragonesa. ¿Cree que a estas alturas del año, cuando tenemos los dos partidos de centro, como comentaba, en una situación complicada, sin haber definido los candidatos, todo esto puede tener un efecto directo en el resultado electoral del 28 de mayo, en saber con quién va a poder gobernar? Y me gustaría saber si se va a mantener hasta final de esta legislatura el senador autonómico que se eligió, Clemente Sánchez Garnica. El senador autonómico lo es mediante un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés. El senador autonómico, para mantenerse en el Senado, depende estrictamente del señor Aliaga. No es un nombramiento que yo hiciera dentro de mi propio partido. En las elecciones, ¿qué influirá? Pues en las elecciones influyen muchos factores, influyen muchos elementos, en muchas ocasiones absolutamente imprevistos. El Partido Socialista las contempla con mucho optimismo. Nosotros creemos y tenemos bases sólidas para ello que el Partido Socialista va a seguir gobernando esta comunidad y desde luego lo que no hacemos nunca es cálculos de con quién vamos a tener que pactar, con quién vamos a tener que urdir acuerdos, porque el nuestro es un partido venido a la historia de la política aragonesa para gobernar y para hacerlo con vocación de mayoría. Por tanto, nosotros vamos a ir a las elecciones con un programa, con una propuesta que concuerde con los deseos, con los sellos y con la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Nuestra vocación es, insisto, mayoritaria y, desde luego, lo que ocurra en las elecciones determinará lo que pase después, pero de momento, insisto, nosotros vamos a seguir gobernando la comunidad y vamos a tratar de hacerlo desde una posición de mayoría. Yo quería preguntarle por otra cuestión. COE celebra esta mañana una reunión sobre la gestión de los fondos europeos que están llegando y al principio de esta reunión decía el presidente de COE Aragón que estos fondos no están llegando a la economía real, que están llegando más a las administraciones públicas que a la economía y pedía mayor agilidad en la tramitación de los fondos, sobre todo por parte del Gobierno de España. ¿Cree que no están llegando los fondos a la economía real? Hace unas semanas tuvimos una reunión con con la ministra Nadia Calviño, con la COE, con la Cámara de Comercio, con representantes del Gobierno,
Y esto se debatió, el presidente de la COE le planteó a la ministra Calviño justamente esta cuestión y la ministra Calviño le explicó de manera pormenorizada y exhaustiva cómo se estaban gestionando los fondos. Estos van destinados fundamentalmente a las empresas y está bien que así sea. Y por lo que se refiere a los que se destinan al Gobierno de Aragón, nosotros los estamos gestionando con la celeridad, con la rapidez suficiente como para poderle asegurar a quien sea que no se desperdiciará ni uno solo de los euros que el Gobierno de España nos asigne. En todo caso, nosotros siempre hemos actuado de enlaces, si se me permite la expresión, entre la economía aragonesa y el Gobierno de España. Nos reunimos con mucha frecuencia en los meses previos a la convocatoria de los ERTEs y de las ayudas con los empresarios, con los que solicitaban fondos. Hemos hecho siempre de interlocutores con los distintos ministerios y vamos a seguir haciéndolo, aunque lo cierto es que las decisiones finales no nos corresponden a nosotros, sino a los ministros correspondientes. Yo quería saber, presidente, si tiene alguna noticia del ayuntamiento para fijar la fecha de la bilateral que tienen ustedes pendiente. No, hay un agente de las dos administraciones que se ocupa en establecer el orden del día y demás asuntos, y yo confío tanto en esa gente que me desentiendo con la absoluta seguridad de que serán rápidos en los trabajos y que cuanto antes tendremos una reunión bilateral, porque de lo que se trata es de las cosas funcionen con la máxima normalidad posible. No, de momento no hay fecha. Sí, yo le quería preguntar por la situación de la sanidad. Están negociando la consejería y los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Sabe si están avanzando esa negociación? ¿Se mantiene, como ya dijo, el 23 de enero para poder presentar el plan estructural de la sanidad? Las informaciones que me llegan de la propia consejera, a la que le pregunto todos los días, son bastante esperanzadoras en ese sentido. Sira Repollés está trabajando, está empeñándose a fondo para evitar esa huelga, y yo confío en que al final la evitemos. El sistema sanitario aragonés, como todos los de España, no se ha recuperado todavía de la crisis a la que lo sometió la pandemia. Arrastraba crisis anteriores. El lunes que viene vamos a empezar a poner en marcha esa iniciativa para la sostenibilidad y la eficiencia de la sanidad pública que ya anuncié en el debate del Estado de la Comunidad. Justamente el lunes vamos a empezar con todo ese proceso, presentando un documento a todos los actores, a todos los interlocutores que tienen que ver con la sanidad en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y de lo que se trata es de que el sistema, sometido, insisto, a imperfecciones que, lo digo con toda rotundidad, son bastante menores que las que ocurren en la mayor parte de las comunidades autónomas. La sanidad aragonesa en este momento sufre problemas, tiene problemas en la atención primaria, tiene problemas en las listas de espera, pero no son unos problemas mayores, en la mayor parte de los casos son menores que los que ocurren en otras comunidades autónomas. En todo caso, el problema es general, el problema es nacional. Entre todos, por tanto, lo tenemos que acometer. Yo diría que en este momento uno de los problemas serios que tiene España como país es el de su sanidad, el de la sanidad pública. No es simplemente un problema sectorial, no es simplemente un problema tangencial, es un problema fundamental del Estado español en este momento. Yo así lo considero, y desde luego cuanto menos problemas añadidos caigan sobre el sistema, mucho mejor. Una huelga desde luego no sería lo mejor para encaminar una solución para nuestra sanidad, y esperemos que la responsabilidad impere por ambas partes, por parte de la Administración y por parte de los representantes del personal sanitario. Muchas gracias.